Una tarde soleada y agitada. O una tarde lluviosa. Una tarde de amigos entre amigos. Una tarde living. Tardes Living desde Medical Living Hub IPS. Hola a todos, bienvenidos, buenas tardes. Desde Medical Living Hub les saluda Andrés Molina en esta hora del día para las personas que se conectan con nosotros a través de la 88.1 en el FM La Chéverísima y también quienes se conectan en vivo, en directo a través de nuestra cuenta en YouTube. Aparecemos como @Medical Living Hub. Conéctese ya mismo para que conozca todos los contenidos que tenemos para todos ustedes desde Medical Living Hub. Y no estoy solo, estoy con Marco. Marco, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenido. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Siempre saludo así porque no sé a qué horas nos escuchan. La virtualidad nos da esa libertad de que nos puedan escuchar en la mañana o en la noche. Saludo cordial para todos de Tardes Living y de Emergencias 911, tu línea amiga. Qué rico poderles acompañar una vez más con toda la alegría, con todo el calor, tanto de ambiente como humano que nos puede dejar esta ciudad de Santiago de Cali. Porque, oiga, estos días sí que ha calentado a pesar de que el clima está como loco, ¿no, Lucas? El clima ha estado bastante diferente, depende de qué parte de la ciudad usted esté. Yo le puedo decir que está lloviendo, usted sale a su casa y va a decir, aquí no está cayendo una sola gota. Eso es lo que pasa, por eso es importante, Marco, que tengamos bien arriba nuestras defensas. La vitamina C es clave por estos días, ¿sí? Desde las frutas naturales, desde la guayaba, desde la naranja, la mandarina, los cítricos, ¿no? El limón, fortalezcamos, pero también unos suplementos vitamínicos, vitamina C, colágeno, bueno, todo esto que hablamos constantemente desde Medical Living Hub, desde Living and Natural, Tardes Living 911, tu línea amiga, tu línea de rescate y todo ese contenido, ¿dónde lo encuentran? En Medical Living Hub. ¿Cómo aparecemos en las redes sociales? Muy sencillo, Medical Living Hub. Sencillo, en Facebook, en Instagram, en YouTube, también para los que les gusta tipo podcast, nos quiere escuchar en Spotify, ahí vamos a encontrar diferente contenido. ¿Qué va a encontrar en todos nuestros canales virtuales? Van a encontrar promoción y pues información acerca de la salud. En estos días me estaba viendo las Carolinas Fashion y todos sus invitados especiales. Vi el especial que hicieron con la niña, con Ivana, vi también. Después me fui a ver el especial que se hizo con Hernán de Arco, el que hicimos hace un tiempo con Hernán de Arco, hablando de buena música, hablando de muchas cosas interesantes. Después me fui es que tuve la oportunidad de estar como despiertico en las noches y no me podía dormir, entonces me fui a ver el reciente, el que tuvimos el viernes, creo que fue el viernes o el jueves, en el Día Mundial de la Salud Mental. Sí, correcto. Que tuvimos con Alejo y con Sebastián. Alejandro y Sebastián, correcto, sí. Que los tuvimos también acá. Yo pude estar con ustedes, pero me los vi toditos. Entonces, usted puede ver todo nuestro material. Tenemos material tanto psicoespiritual como médico, con todas las recomendaciones que tenemos. También la clínica de heridas, no, pero sí es un programa de heridas que vi con Carlos también. Carlos. Sí, con Juan Carlos Ramírez, nuestro enfermero jefe, que es la clínica de heridas precisamente desde Living and Natural. Mire, toda esa información, mucha información es muy bueno, y la verdad a mí me gusta mucho el programa con Juan Carlos, aprendo demasiado y creo que todas las personas que nos escuchan también. ¿Qué hacer en caso de una necesidad, de una emergencia? ¿Cómo tener esa primera atención? Bueno, todo eso y mucho más lo aprendemos en los contenidos que tenemos para ustedes desde Medical Living Hub y por supuesto venga a la IPS y tome todos nuestros servicios. ¿Usted qué prefiere? ¿Voltear por toda la ciudad 15, 20, 30 días de un lado para el otro, de una fisioterapeuta por un lado, psicología por otro, medicina general por otra parte, en lugar de tenerlo todo en un mismo sitio? Pues por supuesto, usted lo tiene aquí en la calle 25, número 482, en la ciudad de Santiago de Cali y nuestra línea telefónica 313-5044-993, 313-5044-993 y además también ese apoyo psicoespiritual desde la Fundación Living Hub. Es importante que usted también se acerque a la Fundación Living Hub porque tenemos muchos servicios para ustedes y por supuesto en este mes octubre, a propósito del mes de la Biblia,
vamos a tener muchos contenidos que tienen que ver con ese crecimiento personal y espiritual. Entonces, para Sí, empezar, señor. Marquitos, ya con una canción que yo sé que todos nosotros, los más mayorcitos, conocemos, empieza así. Creo que es el 95, 97. Yo creo que un poquito antes. Y escuche, así se llama esta producción y esta canción. De tus palabras. Es Juan Carlos Alvarado de la producción Tu Palabra. Esta canción, precisamente así, Tu Palabra. Para todos ustedes desde Medical Living Hub, Living and Natural, Tardes Living, 911, tu línea amiga. Con gozo, vamos a cantar hoy sus mandamientos. Nos vamos a gozar y alegrar en su palabra. Es nuestra fuerza y nuestra vida. Aleluya. Cuán dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta. De tus mandamientos he adquirido riqueza, al seguir tu ley siento tu presencia. Todos conmigo. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. ¡Aleluya! Tu siervo soy, sigo tus preceptos. Avívame, dame entendimiento. Enséñame a guardar tu palabra. Así siempre tú mi delicia serás. Amigo, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Oh sí, Señor, hoy nos alegramos en tus mandamientos, Señor Jesús. Son vida a nuestros huesos. Sí. Dilo conmigo, pues lumbrera, todos juntos. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Sí. Aleluya. Amamos tu palabra, Señor. Es Juan Carlos Alvarado, Tu Palabra. Esta producción, estamos mirando aquí con marco el año, es 1993. Esta producción, y además esta producción, tengo entendido que está producido por Juan Carlos Salinas, perdón, Juan Salinas. Juan Salinas. Y Marcos Witt aparece por ahí, si mal no estoy, es el pianista. Y mal el no productor estoy. general, porque de hecho fue la producción que Juan Carlos Alvarado, después de Avivando el Fuego, hizo con Canción Producciones. Es correcto. Y pues Ujú. tiene canciones, lógicamente hay canciones de Juan Carlos, pero también hay canciones de Marcos Witt. Hay una que todas evocan textos bíblicos. Hay uno que se llama No te afanes, hay otra que se llama ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará? Ujú. El Salmo El Señor es mi pastor.
Sí, esa es muy Eh, bonita, ¿sabes? Yo creo que esa es una de las primeras versiones. Sí, porque después Danilo hizo la segunda, pero Sí, esa ya fue la poquito original, más. ¿no? Sí, pero fíjate que yo creo que en mi caso fue una de las formas en que yo empecé a conocer la Biblia, a través de las canciones de la Biblia. Si mal no estoy, yo empecé a reconocer los salmos, pero porque los escuchaba en las canciones. Y cuando empecé a leerlos en la Biblia dije, ay, esta es una canción. Y mira ahí cómo es una manera efectiva de hablar acerca de la palabra de Dios, de la Biblia. A propósito de este mes, que hemos estado hablando acerca de la Biblia, mes de octubre, pero usted que nos escucha y nos está viendo, va a decir, bueno, ¿y por qué octubre es el mes de la Biblia? ¿Sí? Habiendo tanto, ¿quién dijo? ¿Por qué? ¿De dónde salió eso? Sí, yo le pregunto a Andrés, ¿de dónde salió eso? ¿De dónde salió eso? Bueno, voy a contarles rápidamente La la historia historia. y le voy a contar esta vez y todas las veces que sea necesario, porque eso es algo que cada año tenemos que recordarlo, celebrarlo y tenerle mucho cuidado, porque sí, cuando hablamos de las celebraciones en octubre, creo que la que más conocemos es Mi Halloween, que es el mismo día. Que es el mismo día ¿Es que el mismo Halloween. día? No, es Halloween, ¿sí? Sabemos que es una celebración que supuestamente es para los niños, que es una fiesta para niños, donde los niños salen a la calle, piden dulces y es una noche como muy alegre para todos. Y digamos que es en términos general, el término comercial, el término de mercadeo respecto de lo que es en Halloween, la noche de las brujas, de las brujitas, digámoslo así. Entonces, cuando empezamos a estudiar lo que es el Halloween, yo creo que hoy en día, gracias a la internet y el acceso tan rápido a la información, pues ya empezamos a escuchar palabras y empezamos a escuchar de culturas como druidas, celtas, que tienen que ver con esos países nórdicos, Países Bajos y esos europeos donde hay mucho frío. Y empezamos a ver que una celebración de Halloween pues tiene un trasfondo cultural, espiritual, de una cultura pues muy diferente a la nuestra, en donde básicamente era la forma en que en su momento las personas de esta cultura, de esta parte del mundo, trataban de explicar algunos fenómenos naturales y trataban de hacerlo desde el concepto espiritual. Entonces ahí aparece el poder negociar con los espíritus para que no le hicieran daño. Entonces yo te doy algo a cambio y tú me das algo a cambio. Por eso aparece el trueque, ¿sí? Digámoslo así, con estos dulces. Truco o trueque, se dice como comúnmente esto, y la idea era pedirle a sus espíritus que no hicieran daño, que no se llevaran las almas ni la vida de las personas, y a cambio me das o yo te doy pues un dulce, algo que sea de tu agrado. Y de esa manera es que se tenía en cuenta, digamos que la espiritualidad en su momento, ¿sí? De forma cultural, y eso es lo que tradicionalmente se ha celebrado en octubre. ¿Sí? Ya se llevó por medio del mercadeo, Día de los Niños y el disfraz, ¿sí? Pero sabemos que detrás de esto lo que hacían era precisamente ocultarse estos espíritus por medio de disfraces. Entonces ves ahí cómo empieza a aparecer un paralelismo. Pero fíjate que precisamente en el mes de octubre, y estamos hablando ya un brinco en la historia del año 1517, apréndase esa fecha. 1517. 1517. Esa fecha, un octubre, 31 de octubre, resulta que había un monje católico, que él estaba haciendo una revisión de hacía mucho tiempo respecto de la Biblia, y él empezó a notar que había unas prácticas dentro de la iglesia que no correspondían a lo que la Biblia decía que debía practicarse, no correspondían. Entonces él empezó a sacar aparte en un papelito, digo así, ¿no? Un papelito. Todas las cosas que él notó que eran diferentes. Dijo, pues es que esto me parece que no. Entonces le empezó a apuntar. Esto es mi primer pensamiento al respecto. Entonces eso le llamó una tesis, ¿no? Porque él confrontaba con la Biblia y la historia y le llamó tesis. Y él empezó a encontrar básicamente más o menos unas 90, 95 tesis en donde él dijo, miren, de esas cosas nos diferenciamos porque es que en nuestras prácticas dicen una cosa, pero la Biblia dice otra. Entonces llegó el día 31 de octubre de 1517, en donde él, con todo eso escrito en unas hojas, fue hasta la capilla de su pueblo, ¿sí? Y las puso en la puerta. Eso era una forma en que se hacían las publicaciones, digamos que los clasificados, ¿no? Entonces, fue en la forma, pero él lo hizo también en una forma de protesta porque las puso en las puertas de la iglesia, en las puertas de madera de esa iglesia. Esa ciudad está en el país de Alemania, ¿sí? Y esa ciudad se llama Wittenberg.
Se llama Wittenberg. Wittenberg, ¿ok? Yo les cuento, Usted gracias estuvo, a ¿no? Dios, tuve la oportunidad de estar allá. Eso iba a decirle, yo lo iba a decir, pero pues se me adelantó. Usted tuvo la oportunidad de estar en Alemania y estar en esa ciudad precisamente. Correcto. Apasionado precisamente por esa historia. Por la historia, sí, porque yo le estaba pidiendo a Dios que yo quería estar en la conmemoración de los 500 años de ese momento. Los 500 años se celebraron en el año 2017. Hago un paréntesis y es que para los que no saben, de pronto muchos ya se han dado cuenta en los diferentes programas de profesión, Andrés Moisés Molina es teólogo y pues es una persona muy, digamos, con mucha inteligencia en lo que tiene que ver con la Biblia y pues él es también comunicador y hace muchísimas cosas que tienen que ver con redes sociales y con nuestras transmisiones y la producción, pero pues su profesión real es teólogo y por eso nos habla con toda la libertad. Y bueno, sigamos con la Pues historia. bueno, Entonces, muchas gracias por esa No, sí, claridad. me gustaba esa propaganda ahí. Claro, y eso precisamente fue una de las grandes motivaciones. 500 Yo le años. decía, claro, eso fue en el año 2017. 2017 y pues lo que sucedió fue en el año 1517. Entonces yo Sí. sabía que estaban organizando un evento especial en esa ciudad. Yo decía, Dios, qué rico poder darme tú el gozo, la alegría de poder estar allá en esa ciudad, tranquilo. No quiero yo estar en las fiestas ni en solamente quiero estar en esa ciudad. Solamente porque que tenía quería tener ese gusto, ¿sí? La ciudad de Wittenberg. Wittenberg. Se escribe con W, pero se dice así, es como Volkswagen. Sí, se escribe Volkswagen, se dice así, es como una V con F. Y estando allá, tuve la oportunidad de estar allá en la capilla de Wittenberg, allá en la puerta donde Lutero colgó o Bueno, no, clavó. es que usted no ha dicho que el monje se llamaba Martín Lutero. Claro, entonces es el conocido Martín Lutero, ¿sí? Y él, pues católico en su momento, por supuesto, él nunca dejó de ser católico porque en el momento pues no existía, digamos que las otras expresiones religiosas diferentes del catolicismo en el contexto cristiano, aparte del judaísmo. Ajá. Y entonces Martín Lutero se acerca a la iglesia y hace esto, y fíjate que eso se volvió una revolución, porque resulta que muchas otras personas pensaban como él, pero no se habían atrevido a publicarlo, a hacerlo público. Entonces con Martín Lutero empezaron las personas a identificarse y quedó marcada esa fecha, 31 de octubre de 1517, como el Día de la Biblia. Usted estuvo en esa puerta. Estuvimos ahí en la puerta, estuve en esa puerta, por ahí unas fotografías, por supuesto un momento muy conmemorativo para mí. Les cuento que esa capilla es hermosa por dentro, por fuera. Ese día, infortunadamente, no pude entrar, porque ya se imaginarán, había muchísimas personas de muchas partes del planeta allá, ¿sí? Me demoré un poquito en la fila y cuando estaban entrando toda la fila, pues más o menos hasta donde yo estaba pararon, no más. Ya no cabe nadie más en la capilla. Uy, pero venga, señor, yo vengo desde muy lejos. Señor, qué pena, pero por seguridad nadie más cabe en la capilla. Que yo vengo otro de Colombia, no, otro que yo vengo Exacto. de África, entonces No, nadie dejaban pasar y son muy estrictos. Estamos hablando de Alemania, ¿ok? Y después no tiene muy claras las normas. salía uno ahí, Care tienen- Hitler ahí. No, eso ni siquiera es permitido en ese momento decir esa palabra ya, por si no lo sabían, ni hacerle el símbolo, ni pintar el símbolo del movimiento nazi que hubo. O sea, todo eso es muy serio allá. Las normas son muy Disculpe, serias. me regañan. No, hay que tener mucho cuidado allá. Es que es en serio, porque es por política y por normas y por leyes. O sea, Pero pues esos digamos, seriotes que son los alemanes, le dijeron no entre, pero Nein. usted, al final usted después sí entró. me al otro dijeron, día. "Nay". No, pues no pude entrar como tal, sí verlo pues a lo lejos. Igual la capilla hay muchas fotografías y videos por dentro, pero el poder estar allá y luego, pero es que fíjate que también lo bonito fue alrededor. Alrededor había unas celebraciones en la comunidad luterana. Sí. Al lado hay un museo, hay unas tiendas, hay un restaurante y toda la ciudad se vistió de la época. De hecho, esa ciudad se mantiene muy conservada en su época, ¿no? Porque es un patrimonio cultural mundial, ¿sí? Patrimonio obviamente para las personas de Wittenberg. Y fíjate, si usted de pronto que me escucha y alguna vez vio los cuentos de los hermanos Grimm, Sí. ¿sí? Que vio los muñequitos, los dibujitos que hacían esas aldeas con esas casas con los techos súper empinados, Sí. pues fíjese que es así, las casas allá son así. Cuando uno se para y da vueltas por esta ciudad, uno ve todas esas chozas y todas esas casas iguales. ¿Estuvo un día?
Estuve ahí en Wittenberg, sí, porque la agenda era estar un día desde la mañana hasta la noche y regresarme a la capital, en Berlín, porque la estadía en la ciudad pues era obviamente muy complicada, porque muchas personas del mundo estaban allá en esa ciudad, entonces tenían todos los alojamientos agotados, pero yo decidí en un principio solamente pasar todo el día y regresar a Berlín. Católicos y no católicos, luteranos Todo el y no, mundo estaba allá. Todo porque además recuerden que gracias a esa iniciativa de publicar la Biblia en un idioma más accesible que el latín, ¿sí? que el mismo hebreo, empezó a traducirse a otros idiomas como el alemán. Y ahí es donde surge la necesidad de la imprenta, ¿ok? Entonces la imprenta empezó precisamente con la Biblia. Y eso empezó en esta ciudad también, en Wittenberg, en Alemania, desde donde empieza pues todas las planchas a hacer toda la publicación de la Biblia. Entonces esta ciudad estaba completamente... O sea, el primer idioma, digamos, para esta parte fue el alemán. Sí, digamos que la primera traducción escrita y publicada fue en el alemán, ¿sí? Por eso incluso desde allá vienen grandes reformadores y grandes teólogos. La teología alemana es, digamos que, de las principales. Después se derivan la inglesa y De las más y puras, otras. diría yo. Sí, pues ellos tienen un pensamiento, hombre, estamos hablando de la filosofía alemana, que los alemanes siempre han tenido un desarrollo por el conocimiento, por la innovación, y pues ha sido pues una cultura destacada en eso. Sí, llegó la guerra, 1940, 1938, por ahí hasta el 42, 43. Y aún así, digamos que se notó en ellos ese momento de apropiarse de sus directivas de seguridad, ¿sí? De apropiarse de estándares de calidad, ¿sí? Sabemos hoy en día que si podemos decir que algo bueno quedó de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, fueron los procedimientos que ellos inventaron para poder hacer las cosas en grandes cantidades y en masa. Sí, yo creo que todos sabemos que los mejores vehículos del planeta son alemanes, las marcas que usted ya conoce, ¿sí? Sí. Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volkswagen precisamente, y estas marcas son de las primeras. Las baterías Barta, Bosch, todas estas marcas son alemanas y tienen una excelente calidad. Todo esto viene también en la cultura, Marco. Todo esto viene de la cultura y gran parte tuvo que ver la Biblia. La Biblia desde Alemania impactó a todo el planeta a partir de una persona que decidió expresar unas inconformidades de lo que estaba pasando y lo que decía el contenido de la Biblia. Pues sí, este fue Martín Lutero en 1517. En 1517, con sus más de 95 tesis. Y bueno, uno de los beneficios que permitió precisamente fue eso, que la Biblia fuera más asequible, que hoy fuera, según los datos, el libro más vendido en el mundo, con más de 5.000 millones de copias, con la traducción de 3.300 idiomas que ha sido la Biblia traducida. Así que, bueno, y para nosotros digamos en español, hemos encontrado también la traducción que es la más conocida, en la cual tiene 66 libros, que es la traducción, ¿cómo es? La Reina Valera, la Reina Valera, que es, digamos, la unión de dos monjes también, ¿no? Correcto. Casidoro Reina y Cipriano, ¿sí lo dije bien? Cipriano ¿cierto? de Valera, Casidoro de Reina y Cipriano de Valera. Y Cipriano de Valera, que fueron dos monjes que el uno en 1300 algo, no lo recuerdo exactamente bien, y el otro en 1500 algo, empezaron también a traducir por eso esta Biblia tiene expresiones, eran españoles, y por eso tienen expresiones de vosotros y algunas cosas que son muy acordes, porque muchos leen la Biblia y, entonces dice, de cierto os digo, entonces, ¿por qué suena tan raro? Vosotros, porque fue traducido en ese español puro de ese tiempo, ¿no? Por supuesto, y esa traducción pues se mantiene, y para muchas personas, y yo me incluyo, a veces uno como que la siente un poquito más sacra, ¿sí? Como más santa, como Sí, que más cercana, porque a veces las traducciones contemporáneas están muy bien porque son muy claras, nos hacen entender mucho del mensaje,
Pero a veces, y eso es una crítica personal, ¿qué hora es? Para que mira a qué hora empecé yo con las críticas de las cosas. Sí, Ok, no, a ya. los cuantos minutos. Vamos en el tiempo Vamos de a las los 20 críticas. a los Siempre en 25 minutos. en serio, siempre en el minuto como 25, No, usted a empieza las criticar. críticas. Empieza a criticar. Pero ¿qué es lo que pasa? A veces, por el afán de algunos traductores, por alivianar el lenguaje, O por traerlo, actualizarlo y normalizarlo, creería sí, yo. como traerlo a la actualidad, entonces se bajan algunas palabras al Y se pierde la contemporáneo. solemnidad. Sí, sabe que sí, a veces no. Y entonces ahí como cultura empezamos a permear la Biblia de nuestra cultura y a veces le quitamos de solemnidad, como dicen. Mire que, por ejemplo, cuando los judíos, que sabemos que la Biblia en su principal idioma es el hebreo, cuando un judío va a acercarse a la Torá, que es la sagrada palabra en sus primeros libros del Antiguo Testamento, se acerca de una manera muy reverente, la tienen guardada en un lugar especial, la tienen que tocar con las manos limpias, con una actitud muy respetuosa para abrir los rollos, sacar los libros y hacer la lectura en voz alta, con mucho cuidado de las palabras bien pronunciadas, bien dichas, porque hay respeto por la palabra, ¿sí? Por la palabra, digamos, en la parte física y el papel escrito, pero también por su significado. El haber llevado la Biblia a otro idioma, por supuesto que tiene muchísimas ventajas y las culturas también pues fueron conociendo de las verdades bíblicas más allá de lo que una religión lo pudiera decir, porque el hecho de tener ahora la Biblia traducida a los diferentes idiomas le daba la posibilidad a las personas que lo leyeran directamente y no sometidos a una lectura de otra persona o interpretación de otra persona. Eso es muy importante porque cuando alguien te lee y te interpreta las cosas, de pronto ya está sesgado, de pronto ya tiene una interpretación amañada, ¿sí? Ahí es donde empiezan las personas a aprovecharse de los contenidos. Pues bueno, vea, todo esto lo vamos conociendo. Conocimos acerca de la historia de Martín Lutero en Alemania y pues muchos de pronto lo único que sabíamos de Alemania bíblico era como los perros pastores alemanes, Los pero no, pastorcitos. vamos más allá de eso. ¿Qué tal si hacemos una Claro que sí. pausa musical? Una pausa musical. Vámonos con este cantante que es Luis Enrique Espinosa. Esta canción es Hoy un nuevo día empezó. Para todos Me gusta. ustedes. Desde Medical Living Hope con Luis Enrique Espinosa. Hoy un nuevo día empezó, otra oportunidad, una nueva esperanza te alumbra. Él es el viento que trae esa lluvia de paz que está renovando tu gozo. Hoy, entre los restos de tus triunfos y derrotas, buscando entre cenizas ese fuego que se fue, buscando la paz, buscando el lugar que un día llamaste mi casa y mi hogar. Hoy un nuevo día empezó, otra oportunidad, una nueva esperanza te alumbra. Él es el viento que trae esa lluvia de paz que está renovando tu gozo. Hoy Él te escogió antes de llegar a este mundo, la plenitud de su vida depositó dentro de ti. Él ya comenzó su obra en ti y la completará como te prometió. Hoy un nuevo día empezó, otra oportunidad, una nueva esperanza te alumbra. Él es el viento que trae esa lluvia de paz que está renovando tu gozo. Hoy un nuevo día empezó, otra oportunidad, una nueva esperanza te alumbra.
está renovando tu gozo. Una vida empezó, otra oportunidad, una nueva esperanza te alumbra. Él es el viento que trae esa lluvia de paz que está renovando tu gozo hoy. Medical Living Hub 313-5044-993. 313-5044-993. Esa es la línea telefónica y la línea WhatsApp para que usted se comunique con nosotros y solicite todos los servicios o el servicio que usted necesite puntualmente, porque todos pues también lo puede hacer. Pero si necesitas, por ejemplo, clínica de heridas, ahí lo puedes tener. Psicología la puedes tener. ¿Qué más tenemos ahí, Marco? No, hay algo muy importante que de pronto no pareciera importante, pero sí es importante. Ok. Y es que usted, no, pues es que el asunto es de plata. No, tenemos buenos convenios en los cuales tenemos uno con Cisti Crédito, correcto. Cisti Crédito, que pues en estos días que estaba arrimé a un almacén, entonces me dijeron, usted quiere llevar este producto, mire, se lo podemos hacer en efectivo o lo podemos hacer en crédito a través de Cisti Crédito. Y yo, esa es la ventaja que tienen también en Medical Living Hub de poder, que no tenemos el dinero en efectivo para organizar esto, pues podemos organizar el crédito. Porque es que lo bueno de venir acá, y lo hablábamos ayer con nuestro invitado Molina, ¿no? Sí. Con Gustavo Molina, que le gustaba que aquí estaban todos los servicios. Tenemos servicio de fisio, tenemos odontología, tenemos oftalmología, tenemos también los masajes terapéuticos, la fisioterapia, los sueros, mejor dicho, todo en un mismo lugar. Medicina general, todo lo tenemos en un mismo lugar para que usted no se tenga que desplazar, que no, que aquí le hacemos esto, que aquí le hacemos lo otro, no, todo está en el mismo lugar. Tenemos la sala de comunicaciones más dotada para la gloria de Dios, como digo yo. Tenemos un lugar muy bonito donde podemos emitir nuestros programas y también dar muchísima información a través de ellos. Así que tenemos una sede que usted puede venir a conocer, que no tiene plata, no se preocupe, aquí lo organizamos también con nuestros convenios de Cisti Crédito. ¿Qué debe hacer? Pues tienen alguna necesidad en su salud, necesita alguno de nuestros servicios, comuníquese al 313-5044-993, 313-5044-993, son los números telefónicos de Medical Living Hub. Así es, y recuerde que estamos en la calle 25, número 482 en la ciudad de Santiago de Cali y que estamos en nuestras redes sociales. En YouTube aparecemos como @Medical Living Hub, Medical con L al final y vuelve y empieza Living Hall. Hub, ¿sí? H-O-P, papá, y E. Así aparecemos en YouTube y es importante que usted nos siga, se suscriba, es gratuito porque ahí tenemos todos los contenidos que estamos haciendo para ustedes. Estamos hablando de todas estas promociones y en Instagram también. Miren, este mes de octubre, Marco, tenemos psicología, la cita a 49,900 pesos. Uy. 49,900 pesos tenemos Bajó. la cita de psicología. En vez de subir, bajó. Por supuesto, ¿por qué? Porque es un mes también de salud mental y Ana María está atendiendo a muchas personas acerca de todo lo que tenga que ver con salud mental. ¿Cuánto? 49,900 pesos. Miren, Como diría menos por de ahí 50. bajo. Bajo, pero menos de 50,000 pesos, porque usted pregunta en otras partes y hay unas terapias que pues valen, tienen su costo porque también son unos profesionales muy buenos, pero a veces el valor, algunas personas lo perciben como una barrera, pues en Medical Living Hub no lo es, porque es un precio muy accesible y si usted necesita precisamente que se le dé una continuidad y una facilidad en los pagos, pues bueno, por medio de Cisti Crédito lo puede tener. Entonces ya sabe, nuestras terapias de psicología tienen un costo de menos de 50,000 pesos, así que aproveche para que usted reserve su cita al WhatsApp 313-5044-993. Esa es la línea de la IPS Medical Living Hub ubicados en la ciudad de Santiago de Cali. Continuamos en nuestro programa, estamos hablando de la Biblia, Marco, y vamos a hablar acerca de unos tips y unos daticos curiosos. Sí, señor, de tics y datos curiosos. Ya le di el mío, que era traducido a más de 3.000. Más de 3.300, 3.500 idiomas sí. Aparecen, ¿sí? Entonces eso es algo que dice mucho, ¿no? Por más de 40 escritores también tiene la Biblia, ¿no? Así es, 40 mire que escritores. También hay muchos datos muy curiosos. Por ejemplo, dice que el versículo más largo está en Esther 8:9.
dice que describe un decreto del rey Asuero redactado por Mardoqueo para proteger a los judíos. Dice que su longitud refleja el estilo persa de la época, donde los documentos oficiales eran extensos y detallados. También muestra la importancia de la ley escrita en el contexto del exilio. Y también se habla de que el capítulo más largo que tiene la Biblia es el Salmo 119. Salmo 119, que tiene más de 100 y pico de versículos, ¿no? Tiene muchos versículos, vamos a mirar exactamente. De hecho, vamos a sacar la Biblia. Marcos, Saco la Biblia. Saco la Biblia, Saque la Biblia más rápida del oeste, como decíamos cuando somos pequeños. Pero sí, el Salmo 119, yo me acuerdo que hasta el 105, porque el 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. 176. 176 versículos. 176 versículos en los que tiene ese capítulo, que es el Salmo 119, que es el capítulo más largo en la Biblia. Y también hay otra referencia muy curiosa por acá, dice que el arca de Noé tenía 3 pisos. Sí. 3 pisos. Está en Génesis 6, 16, para que usted lo apunte y lo busque. Génesis capítulo 6, versículo 16. Y aquí habla, digamos que un mensaje, una interpretación que puede haber allí. Dice que la estructura de 3 niveles sugiere orden, jerarquía y funcionalidad, que eso es muy importante. Algunos estudiosos ven en el arca una figura de salvación, precursora del bautizo, ¿sí? Porque tiene que ver con la inmersión en agua. Entonces, la Biblia tiene algo muy curioso, y es que tiene unos símbolos sin que se vuelva, digamos, que ese punto místico. No, sino que tiene unos símbolos que no son al azar, que son puestos, digamos que de forma muy sabia, obviamente por el Espíritu Santo de Dios. Y pónganle cuidado que cada uno de los números que la Biblia expresa con decisión es porque tiene algo de fondo, tiene un mensaje de fondo, ¿sí? Entonces los números en la Biblia también son muy importantes, pero ojo, no es numerología, cuidado con eso, no es numerología, sino que hay unos versículos que nos hablan de unos números muy puntuales. Por ejemplo, cuando hablamos del número 40, ¿sí? Entonces recuerde, por ejemplo, la Biblia nos habla de la historia del diluvio universal y que duró 40 días, ¿sí o no? Nos habla también de cuántos años estuvo el pueblo de Israel en el desierto. Estuvo 40 años. Y también nos habla, por ejemplo, que Jesús estuvo en el desierto ¿por cuántos días? Por 40, ¿ok? Entonces fíjate que ese número 40 dice algo. Dice por acá que puede representar una prueba, purificación y preparación para una nueva etapa. Es un número de transición, y en este caso transición espiritual. Sabemos que incluso para nosotros, como hombres y mujeres, llegar a la barrera de los 40 años también pasa algo muy importante en nuestras vidas. En momentos en que ya a esa edad tenemos que tener muchas cosas decididas y claras en nosotros, ¿sí? Entonces el número 40 en la Biblia, por ejemplo, tiene un significado muy importante y muy especial para todos. Así que todos estos datos y todos estos tips hacen y demuestran que la Biblia es un libro chévere. La Biblia no es un libro aburrido. No, es chévere. Y por ejemplo tiene 185 canciones, entre canciones y poemas. Vemos el libro de los Salmos, Proverbios, más que Proverbios, Cantar de los Cantares, que es un libro realmente poético, con una poesía bastante particular. Voy a decirlo de frente aquí, me tomo la palabra. Pero un momentico, ¿qué hora es? Me tomo la palabra desde la teología. Cada 20 minutos usted le va por hacer su polémica. No, lo que pasa es que lo voy a decir aquí y a esta hora de la noche que nos escuchan que se puede. El libro de Cantar de los Cantares tiene una connotación erótica. Sí, total. Okay, pero ojo, que no es ese pornográfica, erotismo, ¿no? Sí, no es ese erotismo de ahora gráfico, no. Maluco, grosero, vulgar, que denigra, nada que ver con eso. No. Es por el contrario, es una expresión de mucho amor, de mucho respeto, de mucha cercanía de la pareja, del esposo y la esposa, ¿sí? Que así se habla del amado mío, de la amada mía, en donde digamos que la iglesia tradicional también lo ha querido llevar a la parte simbólica, de decir, mire, cuando se expresan ahí se está expresando el Señor y su iglesia, ¿sí? Hablan de la expresión del Señor Jesucristo hacia su iglesia, de su esposa. Inclusive, pues Salomón, que es uno de los escritores de los cantares, se refiere a una de sus esposas, precisamente llamándola de una manera romántica. Ella
de color, mirada por el sol. O sea, esa expresión me parece muy bonita, y otras expresiones que son eróticas, pero respetuosas y muy bonitas. Entonces siento La morochita, ¿no? la morochita, La por mujer no decir por el sol. por la quemadita. Sí, porque él le decía como, tú que has sido mirada por el sol. Ujú. Algunas el sol le dio muchos picos, pero bien. Pero gloria a Dios que tenemos esa, digamos, gracias a Dios que tenemos ese lenguaje bonito, esa expresión. También Jesús cantó uno de los salmos. Estoy pensando en cuál, si es el 18 o el 118, creo que fue el 18, en el cual cantó en la última cena, porque dice que él cantó el Salmo 18. Cuando Jesús también se presentó en público en la sinagoga, dice que abrió el libro de Isaías. Ujú. Entonces vemos la connotación también de Jesús y el contacto con esa palabra, con esos mandamientos, estatutos, regalos y bendiciones que tiene la palabra de Dios. Todos estos conceptos aparecen ahí en la Biblia, y por eso les digo que la Biblia no es un libro aburrido. No. La Biblia, cuando empezamos a entenderla como está, de la división de sus libros, de sus dos grandes divisiones, que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, algunas personas prefieren decirle el Antiguo y Nuevo Pacto, pues también se puede ver así. Vemos unos libros muy interesantes, hay unas historias muy agradables, muy interesantes, algunas hasta divertidas, obviamente en su contexto y en su momento. Sí le puedo decir desde la crítica textual que hay algunos versículos bíblicos que son traducidos al español, pero que tuvieron que ser suavizados por el contexto latinoamericano. Total. Porque en su idioma original tenía expresiones que para nosotros nos suenan muy fuertes. Total. Una de ellas fue la de Jesús con la sirofenicia, ¿lo recuerdan? Ujú. En la parte donde ella le dice, le dice que por favor sane a su hija, y él le dice que no es debido que le dé el pan de los hijos a los perrillos. O sea, pero lo suaviza porque la traducción original es fuerte, es muy fuerte, y hay, como ese, hay varios textos en los cuales definen un lenguaje muy fuerte de ese tiempo. Sí, hay unas palabras que son bastante fuertes, y que también nos habla de cosas culturales, Marco. Y ahí es donde vienen muchas veces las diferencias, ¿no? Porque cuando hablamos de culturas, a veces pensamos que todo tiene que acuñarse tal cual como está ahí escrito en la Biblia, pero se nos olvida que hay unas diferencias culturales Totales. y que hay que tener mucho cuidado. Muchas de ellas tienen que ver, por ejemplo, con la posición de la mujer en la sociedad. Ah, es que esa es otra cosa. No hablamos de los mitos, en algún momento hablamos de los mitos, pero sin herir susceptibilidades a nadie, pero de una u otra manera tratamos de colocarlo ahorita, la traducción a nuestro acomodo, porque por ejemplo hablan de que la mujer no use vestido de hombre, ¿se acuerda de, Sí, ¿se sí, acuerda sí, de ese texto? Sí, sí. Y entonces en ese tiempo no se usaban los pantalones, que muchas mujeres no pueden usar pantalón porque lo prohíbe la Biblia. Venga, un momentico, estudie la palabra, por favor. En ese momento no se habla de pantalón porque en ese tiempo no existía, ¿cierto? Era una manera diferente que había, y que era una manera de identificar diferente. Por eso no se puede leer la Biblia de manera textual, sino vamos al contexto histórico del momento. Recuerde que un texto siempre tiene que tener un contexto, porque si no, Se es vuelve un un pretexto. pretexto. Entonces, ahí es donde hay que tener cuidado con todo eso. Mire que hay unos datos curiosos, por ejemplo, eso, con la mujer. Hay unos versículos que los leemos desde acá, desde Occidente, Ajá. y nos va a parecer pues, absolutamente machistas, muy zafados Que la mujer del no amor para no el hable. otro. Por ejemplo, hay una parte donde dice a la mujer, le digo que no hable en la congregación. Y dice, ¿qué? ¿Eso está en la Biblia? Pues usted lo va a leer, por supuesto, yo no lo puedo negar, está escrito. Pero ¿a qué tiene que ver eso? Hay una parte también donde dice, mire, la mujer cuando llegue a la casa, pregúntele al marido qué fue lo que pasó en la iglesia. ¿Sí? Pregúntele en la casa. Aquí en la iglesia no vengan a cuchichear y a hacer ruidos. Sí. Entonces uno dice, venga, ¿qué es lo que pasa? O sea, demasiado machista, señalando demasiado a la mujer. Bueno, todo eso tiene mucho sentido y sobre todo, repito, en su momento, en su contexto, porque no es que esté llevando por debajo a la mujer, sino que sucedían cosas muy curiosas. Mira, por ejemplo, sucedía esto, Marco. Cuando llegaba el momento de reunirse en el sitio que es la sinagoga, donde se reúnen a estudiar, a escuchar la palabra, sobre todo a escucharla, llegaban las mujeres con los niños allá a la sinagoga
Y pues naturalmente el niño está inquieto, le da hambre, se cansa más rápido, le cuesta concentrarse, se distrae muy fácil y entonces empieza a moverse de un lado para el otro. Yo creo que los que hoy en día van a la iglesia reconocen este comportamiento que no ha cambiado mucho. El típico niño que viene correteando por toda la iglesia, el que viene gritando, el que anda saliendo, mamá, mamá, mire lo que hice, y le muestra a todo el mundo, todos en la iglesia, el dibujito que hizo. Entonces digamos que distraen un poco. Y ahí es donde viene uno de los mandatos y le dice a la mujer, yo le digo a la mujer que se haga en la parte de atrás de la sinagoga. ¿Pero por qué? Porque la mujer era quien cuidaba a los niños y le pedía que por favor se hiciera atrás para que los pudiera cuidar allá sin distraer mucho a la congregación en el momento del estudio bíblico. Y como la mujer estaba allá, pero estaba ocupada atendiendo al nené, por eso le decía, señora, cuando llegue a la casa pregúntele a su marido de qué fue lo que hablamos. ¿Sí? Para que estemos todos avanzando en el mismo conocimiento y al mismo tiempo, porque tú estás cuidando al niño en su momento, tienes que prestarle atención, pero no vamos a distraer todo el grupo, toda la reunión por esto, pero eso no quiere decir que no vayas a recibir la palabra, eso no quiere decir que no te vas a enterar de qué hablamos en las reuniones, pregúntale a tu marido qué fue lo que pasó en la iglesia, ¿ok? Entonces mira cómo cambia cuando explicamos bien el contexto de lo que estamos haciendo y lo que estamos, ¿ok? Es que analizamos el contexto, analizamos el texto todo dentro de una sola mirada. No, tenemos que abrirnos, tenemos que mirar en qué contexto histórico, temporal. Bueno, porque es que también es otra cosa. La Biblia es totalmente, si usted no la puede organizar cronológicamente porque tiene sus espacios. Por ejemplo, Génesis 1, ¿no? Uh-huh. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sí. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Ahí hay un margen de tiempo grande. Claro. Ahí pasaron un poco, ahí como se dice literal, pasaron cosas. Pasaron muchas cosas. Pasaron cosas. Y entonces lo tomamos, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el segundo, la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí hay tiempo Sí. que son diferentes. Hay unos 3 momentos. Bueno, hay que empezar a entenderlo hablando de la tradición oral de los judíos, por ejemplo, Total. que también es algo que nosotros, incluso nuestra cultura, lo tenemos. En estos días estaba viendo un documental también de arqueología, donde hablan de la importancia de mantener, a pesar de que aparecieron los pictogramas, o sea, el dibujo en piedra y con tintas y demás, la tradición oral aclaraba mucho de esto, ¿sí? Entonces es importante que todos esos elementos los tengamos presentes cuando nos acerquemos a la Biblia. Y Hay- que investiguemos. En estos días, creo que fue las cuevas iba a decir de Munra, es otra cosa. Qumran. De Qumran, Ujú. donde aparecieron Los papiros. los últimos papiros, digamos, escritos que aparecieron en los canon. O sea, todo eso es, cuando Es uno se mete en fascinante. este río es fascinante. Y más que por religión, yo creo que de pronto pudimos nosotros dos tener una motivación religiosa en el momento, pero ahora cuando yo estudio voy más allá de un concepto religioso, voy a encontrarme un concepto histórico, científico. O sea, la Biblia tiene de todo, de ancho y de largo para uno poderla estudiar. Y mira, supremamente por bien. ejemplo, en ese caso de los rollos del Qumran, que se encontraron de una forma muy accidentada. Total. Sí. Eso es Fueron- fascinante. Básicamente fueron 2 jóvenes pastores que estaban en este desierto y que estaban buscando su oveja y molestando entre ellos con un niño con una piedra, vio que por ahí había como una cueva, entonces tiró una piedra como para detectar más o menos qué tan profunda era o qué tan lejos estaba y para ver si salía la oveja que estaba perdida. Cuando tira la piedra, él escucha que suena como una vasija quebrándose. El sonido de un tejo, del barro quebrándose. Dice, pues es un sonido muy raro porque dentro de una cueva no debería aparecer ese sonido. Entonces indagaron, entraron y vieron precisamente un jarrón partido y adentro tenía unos papeles. Sí. ¿Sí? Unos realmente, pues no eran papeles, eran pergaminos. Papiros, Unos papiros. Y en estos días también vi cómo hacían los papiros en su tiempo. Una cosa... Esos eran con piel, ¿cierto? No, eran precisamente la hoja del papiro, de la planta del papiro. Sí. Sí, que los ponían y los secaban y ponían las hojas como son tan finas, una con otra las entrelazaban. Como cuando hacen los tamales. Sí. O no, cuando hacen estos envueltos de... Los envueltos de plata, de mazorca, de maíz. No, los envueltos de hombre, chocolo. panceta. Ah,
¿Se acuerda que ponen una tira para un lado y la otra y le empiezan a anidar entre ellas y en la mitad le pone más carne o qué? Así, entonces queda un tendido, ¿sí? Como un tendido, como esos sombreros que hacen los sombreros volteados que tienen ese tendido. Así hacían el papiro. Entonces luego eso lo ponían a secar con agua y demás y quedaba pues como un espacio disponible para entonces con las otras tintas hacer ahí los pictogramas y las letras. Pero sí hubo un momento donde se escribieron en pieles, ¿no? Sí, en pieles de animales, ¿no? Claro que sí, hubo un momento en que se escribió en pieles, pero pues eso no eran precisamente los papiros. No, esos no son papiros, ¿no? Pero pues Que hablando eran como de... una especie de tatuaje en las pieles de los animales ya muertos y esas pieles, pero obviamente se degradaban porque cuando no se cuidaban bien, las telas se podrían, se dañaban, entonces muchos, digamos que en su momento fue como la técnica de ensayo-error y luego vieron que el papiro, además que se conservaba muy bien, era muy práctico de mover, ¿sí? Mover un papiro, incluso hacían unos tendidos del papiro de 3 metros, 6 metros, entonces muy largos, por eso es que vemos los rollos que se abren y se van abriendo y se hacen las lecturas allí. La Biblia tiene, por ejemplo, los Salmos, que también ya sabemos que los Salmos son unos libros pues bastante bonitos. Canciones. Y de ahí salen las poemas. canciones. Por ejemplo, yo sé que hay uno que es como de los más conocidos, que es este. Porque tú nos has pastoreado, Señor. 23. Exacto. Entonces miren que este es un salmo que yo sé que la mayoría de nosotros lo conocen. Vamos a escuchar un momento este salmo desde Medical Living Hub en este programa 911, Tu Línea Amiga. Es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor. Dile al Señor. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Sí, Señor. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor es precisamente como se titula esta canción. El cantante es Juan Carlos Alvarado, de esta producción precisamente Tu Palabra del año 1993, y con esta canción ya estamos cerrando el programa de hoy, Marco. Sí, señor, esta composición creo, si no estoy mal, es de Marcos Witt, ¿no? Sí. Es de Marcos Witt esta composición. Marcos Witt que va a estar por ahí de visita por acá cerquita. Por acá en la ciudad de Santiago de Cali. Sí. Bueno, pues precisamente estamos ya llegando al final de este programa. Estuvimos hablando de la Biblia y vamos a seguir hablando de lo que queda este mes, de datos y curiosos de la Biblia. Tendremos invitados y música
porque es importante que usted recuerde la Biblia. Mire, sí, la tenemos digital, la tenemos en el celular y la tenemos allí muy presente en de muchas maneras, pero siempre es importante que también hagamos el ejercicio de la lectura bíblica y la reflexión, ¿vale? Entonces, téngalo usted en cuenta en sus días. Y aplíquelo, aplique ese libro de la ley que trae tanto beneficio y que sí ha estado tan vigente por tanto tiempo, traducido a tantos idiomas y que se ha mantenido a pesar de tantos ataques, Marco, es por algo. Sí, señor. Así que, bueno, me voy con un texto precisamente en el libro de Josué capítulo 1, versículo 8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme al lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bueno, esto ha sido 911, tu línea amiga, y también Tardes Living para todos ustedes que estuvieron conectados a través de nuestra cuenta y a través de la 88.1 en el FM La Chéverísima. Un saludo muy especial, feliz resto de día, feliz resto de semana de lo que queda, y bueno, un abrazo desde Medical Living Hub y la Fundación Living Hub. Chao, chao.